Hola, bienvenidos a otro episodio más. Esta dinámica de episodio va a ser algo diferente. Para empezar, lo voy a dividir en dos etapas y bueno, esta vez, en vez de decirles dónde están ubicados los planetas, simplemente les voy a hablar sobre una etapa en la que estamos, que es la temporada de eclipses, desde el punto de vista de los cierres y los nuevos inicios. Muchas veces asociamos los duelos con la muerte de alguien y no nos damos cuenta que realmente vivimos procesos de duelo todo el tiempo, cuando cerramos un ciclo, cuando dejamos morir una parte de nosotros, cuando dejamos una relación, cuando emigramos y no nos permitimos vivir esos duelos. Y la temporada de eclipses es una temporada muy fuerte a nivel emocional, a nivel de cerrar ciclos que se venían trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, estamos como en unas temporadas de duelo, de dejar ir cosas para que nazcan cosas nuevas. Y muchas veces estos procesos suelen ser súper dolorosos y más si nos aferramos a ellos. Entonces, decidí que para esta temporada voy a hablar sobre el duelo con una amiga con la cual, bueno, de nuevo, todos vivimos procesos de duelo, pero hemos, digamos, compartido ciertos procesos de duelos similares en algunos temas, por así decirlo. Y luego, para el siguiente podcast, voy a entrevistar a una especialista en duelos. Ya después le iré contando un poquito más sobre esa segunda parte. Mientras tanto, sin más que agregar, espero que les guste, que los ayude, si necesitan escuchar algo de acá, que haya siempre una forma de hacerte sentir que no estás solo y que todo en la vida va a estar bien. Bienvenida, Jerry, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, vale, el placer es mío. Bueno, ser parte de esta serie de podcast, ser una invitada especial y bueno, nada, aquí estoy. No, el placer es todo mío de tenerte. Pero yo quería proponerte de hacer algo diferente esta vez. Quería que, bueno, primero te introduzcas, nos cuentes un poquito sobre ti y tú nos cuentas como tu historia y después yo cuento la mía y así vamos como hablando cada quien sobre cómo vivió su experiencia y esperemos que el que lo escuche y si de alguna forma se siente identificado, se dé cuenta que pues no está solo o sola. ¿Te parece? Excelente, no, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, nada, mi nombre es Jerica Pulido Febres, soy venezolana y bueno, este es un tema bastante difícil para mí, pero siento que hoy en día, ya a mis 33 años, siento que es algo que tengo que hablarlo, es algo que por muchos años como que lo guardé, como que lo quise transformar en otra historia y bueno, nada, hoy estoy dispuesta a ser lo más transparente que pueda y yo vengo de una familia conformada por mi abuelo y mi abuela materna. Tuvieron dos hijas, que fue mi mamá y mi tía. Mi tía no tuvo hijos y mi mamá nos tuvo a mi hermano y a mí. Te explico esta parte familiar de la mamá porque, bueno, esa es la familia materna, que es de donde yo he sentido las pérdidas. Mi abuelo para mí fue una figura muy importante debido a que mis padres son separados, se separaron cuando yo estaba niña y bueno, mi papá por cuestiones de la vida se tuvo que mudar del país y no lo vi por mucho tiempo. Sí, no lo vi por mucho tiempo como, bueno, no estuvo presente ahí siempre. Y quien estuvo presente fue mi abuelo. Ahorita recordando un poco, cuando yo era chiquita, yo era tan apegada a mis abuelos que yo nada más pensar que mi abuelo se podía morir, a mí me entraba una crisis de llanto. Y no sé, mi mamá me decía, pero ¿por qué tú te pones así? Y ahora, bueno, con todo el conocimiento que uno tiene, me da como que un ataque de ansiedad. Nada más pensar que mi abuelo se podía morir y que, ¿sabes? Era algo muy, muy difícil para mí. Bueno, por cuestiones de la vida, mi abuelo enfermó y falleció. Falleció en el 2002 y bueno, para nosotros fue muy fuerte porque él era la cabeza de la familia. Nosotros éramos 6, como te digo, conformado por mis dos abuelos, mi mamá, mi hermano y yo éramos para todos lados y bueno, él falleció y fue un vacío muy grande que yo sentí, muy grande que yo sentí, pero yo sí sentí como que a pesar de que ella estaba muy triste porque me iba a graduar de la universidad y él no me pudo verme graduar, que era una ilusión muy grande que él tenía. Después, es un poco largo el cuento, pero para resumirte la historia, mi abuela enferma, después que mi abuelo muere, por supuesto, porque
tenían más de 50 años de casado y tú sabes que estas parejas de antes, cuando uno se muere, el otro, bueno, se enferma. Y mi abuela enfermó muchísimo y mi tía, que era la que vivía con ella, que la estaba cuidando, también enfermó. Y ellas se fueron a vivir a Valencia, porque mi familia, mis abuelos son de Caracas y yo vivía en Valencia. Se fueron a vivir a Valencia porque mi mamá era la que la empezó a cuidar. Cuidaba a mi abuela y cuidaba a mi tía. Y bueno, a todas estas, por cuestiones de la vida, mi tía era la que estaba muy enferma. De hecho, mi tía tenía, cuando yo estaba pequeña, tenía un cáncer, pero bueno, era un cáncer de la tiroides, que no es un cáncer como que te mueres de un día para otro, pero ella tenía múltiples problemas con la salud y ella siempre habló de que se iba a morir. Con esto señalo de que yo pienso que cuando tú preparas la mente para algo, tú como que, o sea, no es que la muerte no duela, pero tú sientes como que tú esperas eso. O sea, en el caso de mi tía, que siempre decía que ella iba a morir, que ella iba a morir, que ella iba a morir, yo como que tenía eso preparado en mi mente. Bueno, por cuestiones de la vida, mi mamá un domingo dijo, me siento mal, mi mamá tenía problemas de artritis, nada de que preocuparse, y ella estaba tomando unas pastillas, el lunes se amaneció súper mal y el martes cuando se despierta, decimos, bueno, vamos a la clínica y resulta que ese martes se murió. Entonces te podrás imaginar, mi mamá tenía 50 años y estaba cuidando a mi abuela y a mi tía y mi mamá muere. Entonces, a todas estas, mi abuela súper enferma, yo tuve que llevar a toda mi familia en Caracas para decirles que mi mamá había muerto, nadie lo podía creer, todo el mundo pensaba que era mi abuela, o sea, una serie de cosas horribles. Muy Muere inesperado. mi mamá, sí, súper inesperado, o sea, mi mamá no tenía nada, mi mamá lo que tenía era artritis. Muere mi mamá, yo en 2 meses me iba a casar, un desastre. Todo pasó todo junto. Yo me caso y resulta que yo seguía cuidando a mi abuela y a mi tía porque estaban muy enfermas las dos. Bueno, hasta el momento que tuve que irme a vivir al hospital con mi abuela porque ella estaba muy enfermita. Estuve 2 meses viviendo en el hospital, súper difícil, pero ya yo quería, mi abuela estaba en etapa terminal, yo quería que se muriera. Yo quería que ya esa pesadilla acabara porque ella estaba sufriendo muchísimo, ella estaba sufriendo mucho. Mi abuela muere y voy del país, yo me vengo para acá, para Londres. Y yo sigo en contacto con mi tía, pero mi tía estaba enferma. Y bueno, la cuidaba, estaba pendiente de ella, siempre le dije que le iba a visitar por cuestiones de papeles, pasaporte. Nunca pude regresar a Venezuela y mi tía fallece hace ya casi 3 años. Entonces, y bueno, hace 2 meses acabo de perder a mi perrita, que se murió también, que estaba súper enferma, Gabana. Y bueno, creo que el tema de la pérdida es una cosa que uno tiene que tener herramientas para afrontarla como es, porque si no, como que llevas eso año tras año y nunca te das cuenta de qué es lo que realmente sucede, de cómo tú te sientes o las consecuencias que van a traer eso el día de mañana para tu vida. Claro. Entonces, Bueno, en mi caso, a mí también me hace muy vulnerable este tema. Cuando tú me lo propusiste fue como, está buenísimo el tema, pero yo creo que también le daba larga, porque hablar de la muerte para mí es algo que me hace sentir muy expuesta y muy incómoda. Yo no pasé tantos procesos como tan seguidos, pero pasé uno muy importante también, que fue el de la pérdida de mi mamá cuando tenía 3 años. Y también fue algo muy inesperado, fue un día en la playa, o sea, estábamos en la playa, un día mi mamá tenía mucho dolor de cabeza, yo recuerdo estar insoportable, bueno, imagínate, un niño de 3 años, ahorita lo puedo entender, ujú, antes sí, no, estar muy insoportable y al día siguiente que mi papá llega, porque mi papá no estaba con nosotros en ese momento, estaba trabajando, de bueno, nos vamos, recuerdo a mi mamá acostada en el carro, y ya no supe más. Lo siguiente que sé es mi papá llegando a la casa y diciendo, bueno, pasó esto. Y para pero ese de momento, de qué falleció ella. ella falleció de un derrame cerebral. Okey. Pero ella sufría de migrañas, pero como siempre sufría de migrañas, como me imagino que capaz era algo normal y no. Y bueno, para esa época, no sé si por temas de que la psicología fuese tabú o falta de herramientas, no hubo como un trato de, de orientación hacia como que cómo llevar el tema de la muerte siendo tan pequeños para mi Claro. hermano y para mí, pero Sí, sí, bueno, es verdad. Cuando dices eso es un tema que no está bien manejado, es un tema que no está bien manejado. exacto. Y bueno, no se hablaba casi del tema, de repente, o sea, yo
a mí me preguntan sobre mi mamá y en terapias y todo, y yo no tengo información, tengo muy poquita, o sea, como, ay, a tu mamá le gustaba fulano, tal cosa. A tu mamá era mucho tal, no sé qué, pero hasta ahí. No era algo que, o sea, como que pasó y eso quedó ahí, ya no se toca, no se habla, cada quien sigue su vida. Y yo no me había dado cuenta lo mucho que por lo menos en ese aspecto ha afectado mis relaciones, mi forma de actuar y de ser, porque yo soy mucho así, como que bueno, ya pasó, sigo la vida. Y ha sido con terapia que bueno, que me han ido llevando como que este tema hay que tratarlo y que me he dado cuenta que por lo menos a la hora de relacionarme, yo trato de mostrar que no me importa o que no me duele, pero al final es un terror horrible a la pérdida. Yo tengo mucho pánico a perder gente. O sea, con el tema, a mí me hablan de muerte y Sí, es como, ay, pero no hablemos de eso porque uno lo crea, entonces no quiero pensarlo porque sí, sí. cancelado cada vez que me vienen esos pensamientos y por lo menos yo siempre veía como, yo prefiero morirme primero, yo no quiero ver a nadie más a mi alrededor, ¿sabes? Como, y Sí, sí, no, es un tema bastante complicado por eso que dices de las relaciones, porque ya después que perdí a mi mamá, por lo menos yo me casé, ¿verdad? Me casé con mi pareja de toda la vida y bueno, lamentablemente por cuestiones de la vida también, este, decidimos divorciarnos y para mí eso fue como si otra muerte más. es una Otra muerte más, muerte, es un sí, duelo, no, y peor porque la persona sigue viva. Entonces, ajá, claro. o sea, no puedes hacer nada. O sea, por lo menos mis familiares se murieron, yo sé que no los voy a ver más. Y claro, cuando te das cuenta que te pones a pensar, que uno dice, bueno, apego, amor, ¿qué será? Es eso, es un miedo. Es el miedo que tú tienes a perder otra cosa más. Y bueno, a mí, mira, a mí me pasa que yo pierdo, la otra vez yo perdí la cartera y me dio una crisis como si se hubiese muerto mi mamá. Yo decía, es que no puedo perder más nada en la vida, o sea, lo he perdido todo, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que como uno no lo ha manejado bien, es cuando vienen los problemas, o sea, cuando vienen todos estos miedos de, bueno, quizás miedo a la soledad, bueno, miedo a la soledad o miedo al abandono. O sea, y el ser humano es un ser social, entonces también es como esa de quedarse solo. Y lo otro es que nosotros entendemos duelo como la pérdida de un ser vivo, o sea, de que falleció. Y a veces no nos damos cuenta el montón de duelos que tenemos sin superar. Por ejemplo, el divorcio es un duelo, una ruptura es un duelo, una Correcto. migración es un duelo. Y como no los dejamos, ahí están y de repente llega la guinda y se quiebra todo y entonces uno cae en un hoyo. Por ejemplo, el de la migración. ¿Cómo viviste tú el tema de la migración? Bueno, es bien interesante que me hagas esa pregunta porque para mí yo tuve como tantos problemas en qué enfocarme que yo nunca sentí, o sea, yo, bueno, tengo toda mi familia que emigró, mis amigos más allegados todos han emigrado y como que sé cada historia de cada persona y sé mucho lo que ha afectado. También la persona con quien yo estaba casada le afectó mucho emigrar y yo nunca me había hecho esa pregunta a mí de cómo me había afectado emigrar a mí, porque para mí, o sea, yo tuve que cuidar a mi abuela en sus últimos días y ahí mismo me tuve que mudar y ahí mismo, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Los papeles, el trabajo. Entonces vas ahí, bueno, y yo puedo decir que yo nunca lloré a mi mamá, yo No nunca te la dio lloré, chance. ¿no? Y lo que sí puedo ver la diferencia es que yo pienso que los seres humanos no sabemos vivir, no sabemos cómo expresarnos, cómo comunicarnos y la manera de vivir, especialmente con tus seres más allegados, seres queridos, cuando te digo seres más allegados, con las personas con quien vives, porque vives como un piloto automático y no sabemos vivir bien, lo que es lo que opino. Por lo menos, si uno realmente disfrutara a la persona que ama, bien sea familia, amigos, lo que sea, el tiempo de calidad y tú dieras lo mejor de ti, tú el día de mañana, si esa persona se muere, tú no te arrepentirías. Te lo digo porque yo sentí eso con mi abuelo, mi abuelo para mí era todo, y se murió, estaba muy triste, sí estaba muy triste, pero yo no sentía culpa, yo no sentía nada de esas cosas. Mm. Cuando mi mamá muere, el tema es que con mi mamá, yo estaba muy enojada con ella ese día porque ella no quería ir al médico. Estaba muy amargada en esa época de mi vida porque tenía mucha Sí, presión, me iba a casar, muchas cosas. Y el único día que yo no le pedí la bendición a mi mamá fue fue el día que eso. se murió. Qué horrible.
Sí, y mi hermano, no, es que todo fue todo junto, mi hermano también, y yo cargo esa culpa. Mira, como si yo la maté, pues. Yo la maté a mi mamá, o sea, una cosa loquísima, que con mi abuela yo la cuidé hasta el último día y ya. Cuando ella se fue, yo estaba en paz, ¿me entiendes? Mm, Porque yo sabía que era lo correcto. Con mi tía, que a pesar que fueron muchos años, ella como metiéndonos en la cabeza que se iba a morir, yo le prometí que yo iba a regresar a Venezuela. Yo le prometí que yo le iba a ver otra vez. Y en la última videollamada que yo vi que estaba enfermo porque estaba en el hospital, yo no pude, a mí eso me afectó muchísimo. A mí la muerte de mi tía, que yo decía, bueno, pero se murió mi mamá, o sea, como que se murió mi mamá, más importante, pero yo deposité todo como que mi energía en mi tía, o sea, en el sentido de como que es la persona que tengo en Venezuela, es la persona que tengo que cuidar, es la persona que me tengo que mantener en contacto, es la persona que le escribía todos los días, yo le mandaba email todos los días a mi tía, la llamaba. Y cuando él se murió fue como que si mi mamá se hubiese muerto otra vez. y igual hay algo muy importante que quería recalcar de lo que tú dijiste de no saber vivir y no disfrutar a las personas. Eso, o sea, por ejemplo, en el caso de tu tía, no pudiste, le pusiste tu energía, pero también igual estabas a distancia, no poderla ver. Y viene también mucho, yo creo que de ese mismo miedo de la vulnerabilidad y de querer tanto. A mí, o sea, yo algo que yo era como, yo no, si no siento tanto, no me duele tanto. Entonces, cuando yo me empecé como a abrir a que, mira, yo sí siento, o sea, y si me duele, es como eso, querer Claro. mucho duele mucho. Entonces, si querer duele, mejor. Por eso no, nos cerramos nosotros mismos al disfrute para que no nos duela, pero al final, o sea, Es porque igual peor. nos va a doler. Exacto, es No, peor. no, claro, exacto, no hay manera de escapar, como dicen por ahí. No hay manera de escapar. Yo a veces pienso que yo me pongo a pensar de las muertes y cuando me duele, cuando extraño mucho a mi familia. Y yo digo como si uno da todo, eso es como si tú compras algo y tú te lo pones, lo usas, le das el mayor uso del mundo. Ya cuando si se te pierde, no importa. ¿Me entiendes? Mm, Porque lo disfrutaste. Entonces, yo me di cuenta que, claro, como esa partida de mi mamá fue una época muy difícil de nuestras vidas y incluyó a mi hermano también ahí porque él igual sintió igual de culpa o capaz peor de culpa que yo. Yo me sentía peor porque yo decía, o sea, yo soy lo peor del mundo. Entonces, cuando viene la culpa, vienen otras cosas más atrás, que no es nada más el duelo, sino que tú te señalas a ti como que eres el malo de la partida y sí, realmente uno se da mucho el a ti látigo. fue que te abandonaron. Sí, 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 no, literal. Yo soy experta en eso. De verdad, de verdad. Yo creo que el ser humano Sí, en no, no, general no. somos nuestro peor verdugo en ese aspecto. Pero Sí, sí, también sí, está esa totalmente. parte de como que a nivel social tampoco se ve bien o sea, tú ahorita lloras 2 días seguidos y estás en una depresión y no, ¿sabes? Mira, mi terapeuta a mí me dijo en mis primeras consultas, porque la que tengo actualmente, yo cuando llegué a ella, yo había pasado por como por un hoyo negro muy fuerte que yo llegué a pensar como, o sea, voy a necesitar que me internen porque yo no voy a volver a ser la misma, yo no me río ya o si me río es falso, ¿sabes? Cualquier cosa me hacía llorar y yo me acuerdo que yo le digo a ella es como que me da miedo llorar, que no sé qué, o sea, no quiero llorar, no quiero tocar otra vez esos temas que me pueden hacer llorar y ella era como, pero Claro, llora, y si tienes que llorar, no te vas a morir de llorar, o sea, es como llora, que eventualmente eso va a pasar y ya lo vas como a poder trascender. Y no es que es una, o sea, ella como que, claro, lo patológico es que te quedes ahí en el sufrimiento forever and ever and ever, pero llorar 3 o 4 días no está mal tampoco. Y nos sí, negamos y es nos reprimimos cierto. mucho a eso, al llorar y al vivir nuestro proceso de duelo que cada quien lo tiene. Y por lo menos yo siento que lo de la migración para mí, yo tampoco, casi como tú, no hubo tiempo de vivirlo, todo fue muy rápido. Yo sí sentí que cerca como del 2020 empezó a craquearse mi mundo en ese aspecto. 2019, 2020. O sea, ya con el 2020 y la pandemia fue como más fuerte. Pero claro, yo no vivía sola en ese momento. Entonces, eso también te hace que no, como la libertad de decir, voy a quedarme aquí 4 días ¿sabes? Uno igual se para, uno igual tiene que demostrar, quiere demostrar, no tiene, quiere Claro. demostrar que todo está bien en tu mundo interno. Y cuando yo viví sola, o sea, cuando me mudé, fue como que el cuerpo me dijo, aquí fue y todo lo que vienes reprimiendo, o sea, todos los duelos desde la migración, el de mi mamá, todo, lo vas a vivir ahorita. Y ahí fue cuando como que explotó. No, no, y bastante importante, yo pienso que es reconocer que a veces no puedes aguantar, 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 aguantar.
que es lo que yo siento que a mí me ha pasado, especialmente con el tema de, de mis pérdidas. Y tú sigues en piloto automático, sigues en piloto automático, sigues en piloto automático y no te, al final, mira, pues puedes llegar a un punto que, o sea, te puedes perder. Claro, ahí es Y donde eso es viene lo la más, depresión o más, la sea, depresión fuerte. correcto, correcto. Esa es la parte difícil porque, porque bueno, nada, a veces suceden cosas en la vida que, mira, la muerte, yo pienso que la muerte es algo, es lo único seguro que existe. Sí. Y uno no está preparado. Uno no está preparado, te lo digo porque mi perrita estaba enferma, bueno, no sé, tenía 3 meses enferma y yo estaba muy mal. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿La sacrifico? ¿No la sacrifico? Y, o sea, es un perrito. Y mira, la tristeza que yo cargaba era como si, no sé, o sea, una cosa horrible. O sea, de verdad que yo digo, toda la gente que está ahí, que se le ha muerto su perrito, es horrible, es una cosa de otro mundo, de verdad, o sea, y yo digo, independientemente de hablar de un perro, un familiar, un amigo que se vaya, o sea, es eso que, ese vacío que tú sientes, que ya tú sabes que nada va a volver a ser igual y Ujú. tienes que aceptar la vida y seguir así. Eso, yo creo que el mayor sufrimiento es eso, ya nada va a ser igual, tienes que cambiar, es ese como ese miedo que tiene el ser humano al cambio en cierta forma. Pero tú no sientes que con la Sí. muerte de Gabbana fue más como una guinda del pastel, como que, Sí, bueno, no no, has horrible, procesado todo horrible. esto, ahora lo vas a procesar ahorita. Bueno, aquí se nos Co- cortó un poquito el audio, así que Jerry puede seguir con la idea que iba No, de... no, bueno, como te seguía diciendo, cuando pasó eso, mi tía acaba de morir, yo no tuve ni tiempo, pasó este problema que bueno, otro duelo más mío. Y yo dije, nada, este es el final. Yo dije, este es el final. Esto es ya, no hay más. Yo soy muy pegada con mi hermano y yo decía, bueno, si mi hermano le llega a pasar algo, ya. Y, y, No y, me den más. y bueno, sí, no, 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 yo estaba muy mal. Yo estaba muy mal y bueno, gracias a Dios he tenido amistades que han estado ahí para mí, he tenido a mi familia que ha estado ahí para mí, que yo pienso que eso es muy importante. Yo pienso que cuando una familia pierde un miembro familiar, valga la redundancia, tiene que haber mucho apoyo entre ellos, porque ese apoyo es el que te va a ayudar. Y bueno, nada, pasé mi duelo, igual como que ya me di cuenta con la personalidad que tengo, que hago como shock, no pasó nada, sigo con mi vida, pero la muerte de Gabbana fue así como, mira, esto está pasando. O sea, no te vas a escapar. Claro. La perra está enferma, la perra se va a morir, tienes que estar triste. O sea, la vida como que me puso como que mira, está triste y no pasa nada. Está bien que estés triste. Y bueno, fue muy triste la situación. Hay algo, que a veces la vida es como, no has aprendido y te vuelve a dar el golpe y te lo vuelve a dar. Y cuando te escucho, siento que al decir, bueno, la vida me dijo, es como, claro, capaz, no lo viví, o sea, con tu abuelo te dolió, pero como que ya estabas ahí, o sea, no te fue tan mal con tu abuela, pero después como que no viviste el de tu mamá, no viviste el de tu tía, no viviste tu divorcio. Bueno, mija, en una tienes que aprender y tienes que vivirlo Sí, y tienes que buscar las herramientas para transitarlo. sí, totalmente, totalmente. Y bueno, tuve mucha suerte porque la persona que me tocó la veterinaria fue a uno conmigo, fue sincera. De hecho, o sea, fue bastante emotivo la partida de Gabbana y después me escribió una carta y todo, o sea, y bueno, yo súper agradecida, bueno, se considero siempre, he tenido suerte con las personas que aparecen en mi vida porque siempre siento que me ha ayudado. Y sí, sí, la muerte de Gabbana, sí, puedo decir que es la única muerte que he Te has procesado el permitido. duelo. Aparte de que yo en ese momento de mi vida que estoy ahorita, yo estaba viviendo sola con Gabbana. Otra cosa, yo nunca no sabía lo que era estar en soledad, era un pánico. Yo era Claro. una persona que dormía con mi mamá todo el tiempo. O sea, el apego que yo tenía con mi mamá, vamos a decir que ella me hizo una persona independiente, pero yo me sentía dependiente emocionalmente de ella.
sea, por el lazo que yo tenía con ella, la relación que yo tenía con ella. Y cuando ella se muere, se murió una parte de mí. Te iba a decir que cuando uno pierde algo o alguien o se acaba algo, uno como que también llega al volverse dependiente de lo que, o sea, como que te aferras más a lo que tienes, a las personas que están a tu alrededor, ¿sabes? Como la dependencia con tu hermano o tu familia, es como que ahí entra otra vez ese miedo por lo mismo de no saber como que cómo llevar y lidiar con el proceso de que al final todo es un inicio y un final. Es así. Y una de las cosas que yo pienso que al final uno le da miedo es eso, de lo desconocido, porque cuando tú pierdes familiares, hay una parte en ti que se muere. Hay una parte de ti que se Sí, murió. Cuando mi mamá se sí, sí. murió, una parte de mí, Jerica, se murió con ella. Y es una parte que yo jamás voy a volver a ser como yo era o lo que sea, cualquier recuerdo, cualquier cosa. Y con cada familiar que ha pasado lo he tenido, incluso con mi ex esposo. O sea, son cosas que se murió, o sea, se murió la relación y yo ya no voy a volver a ser la misma persona, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte como que yo pienso que cuesta más superar porque tienes que reinventarte y aprender, y o sea, ver cómo haces, hacer una nueva vida y hacer una nueva persona y no vivir en el lamento del pasado, por lo menos yo cuando he tenido estas pérdidas, eh, he buscado mucho, he leído mucho y es eso, pues no vivir en la nostalgia del pasado, como dicen, o sea, nostalgia del pasado, nostalgia, 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 que es Que nos imposible, solemos aferrar. pero correcto. Que yo a veces digo, bueno, ajá, o sea, se murió, pero la vida continúa, o sea, Dios quiere que uno esté vivo y los demás no, pero ajá, pero es difícil, es difícil, Claro. Y es también que difícil. vivimos en una sociedad muy Sí, culposa, porque entonces, si no está como, no lo puedes sufrir, pero si no lo sufres o si no demuestras que te dolió, entonces es porque no querías a la persona. Entonces también vivimos como en ese claro, y bueno, problema. incluso la mamá de la persona con quien yo me casé estaba tan en shock de mi actitud que decía, esto no es normal, esto no es normal. Y de verdad, yo no era normal, porque, o sea, era muy anormal que cuando ahorita veo para atrás digo, no, yo estaba loca. Así como yo nunca lloré a mi Estabas mamá, qué viviendo tu locura. proceso a tu manera. Sí, y entonces era como que está mal que llores, pero está mal que no llores. Entonces siempre te van a juzgar que está mal que hagas algo. Entonces, por lo menos Sí. la gente dice, ah, bueno, es un divorcio. No se acaba el mundo, todo el mundo se divorcia. Tuve Agarra y muchas sale al día personas. siguiente con alguien. Sí, sí, tuve muchas, o sea, por lo menos sentí la presión de que, bueno, no es el fin del mundo. Y yo era así como, o sea, para mí sí lo era, ¿me entiendes? Entonces Lo algo, que pasa es que sí, no, que lo que pasa es que a veces, o sea, la gente desde afuera creen que porque lo ven desde afuera, su percepción es la correcta, pero realmente no lo es su percepción que está también muy limitada porque no son los que están adentro viviéndolo. es así. Entonces también es muy fácil decir, bueno, o sea, mucha gente se divorcia, ya, o sea, vívelo, no sé, 2 días, pasa la página y ya eso se murió. Y no, realmente por más que no haya habido, no digo que sea tu caso, pero cuando un divorcio se acaba, no sé, porque no hubo amor y ya, de verdad, de plano no hubo, igual sí había una rutina, convivías con la persona, cambia muchas cosas en tu vida de la nada y no, uno no puede decir como que, bueno, Sí, no, ya es cualquier cosa. sí, es bastante difícil. Realmente es bastante difícil. Yo no le recomiendo a nadie que se divorcie. Mira, ¿y qué herramientas usaste o estás usando? ¿Cuáles te han servido? ¿Cuáles has retirado para tratar estos procesos? Bueno, una de las cosas que yo le agradezco a mi abuelo, que fue que él me inculcó desde chiquita la lectura. Y fíjate que lo que son las cosas, cuando desde pequeña me llamaban la atención eran los libros de psicología. Y eso fue lo que siempre leí. O sea, este tipo de libros de tú puedes, sí, tú contra el mundo, ¿sabes? Cree en ti. Pero te estoy hablando de que yo leía esto desde los 8 años. Y Eres mi ídolo. estos fueron los tipos de libros que seguí leyendo, estas fábulas, estas historias bonitas, todo esto. Estas historias de que, bueno, que los sueños sí se cumplen. Y yo pienso que cuando cuando es muy, muy importante, por eso es muy importante la crianza, cuando a ti te inculcan desde pequeño, me inculcaron desde pequeño que yo tenía que ser feliz.
independientemente de lo que pasara. Y mi mamá me decía, independientemente que yo no esté, o sea, tú tienes que ser feliz. Claro, hay como un doble discurso porque te fuerzas a ser feliz. Esa es la otra. Cuando O ya llegas sea, al otro extremo que tampoco es sano. correctamente. Pero sí, yo pienso como que te ponen como la semillita en la mente de que bueno, que sí vas a poder. Y yo pienso que la lectura a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo. También pienso que la red que uno tenga de apoyo es indispensable. La red que uno tenga de Sí. apoyo, tengo personas, gracias a Dios, muy cercanas a mí, que han estado ahí para mí, me han ayudado y bueno, o sea, y el más grande que es Dios, ese nunca abandona y a mí me da risa porque hay un chiste que dice, no, Dios le da las mejores batallas a los mejores guerreros. Y yo decía, bueno, pero ya, Dios, mi hermana decía, ya, yo quiero ser un cabo, un soldado, yo no quiero más batalla. Y que ya Sí, que por basta, no favor, ya. importa, por favor, ya. Sí, sí, yo hubo un momento como yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, yo que no quiero seguir con dramas y la vida sigue como, bueno, otra guindita. Porque sí, porque Sí. a veces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? O sea, Claro, son lecciones que te tocan aprender y capaz, bueno, todavía en esta no la has superado, vamos otra vez. Y ahí es donde empieza lo del tema ya de, que es otro episodio, de repetir patrones. bueno, sí. Y Así es, ese está sí, fuerte, uno ¿viste? repite los patrones. Sí, sí, Pero ese eso es está otro fuerte episodio también. más. Continuará. Sí, a mí, sí. A mí también me ha ayudado mucho leer, hacer cursos y usar técnicas o mantras. A veces hay un mantra que yo escuché y me lo repito siempre. Ahora, desde que lo escuché, me encantó. Y es la vida o el universo, Dios, Merlín, Pikachu. Nunca te va a poner personas en tu vida que no deberían estar ahí. Y nunca te va a quitar personas de tu vida que deberían estar ahí. Entonces, eso me lo repito mucho y cuando siento así como que ese miedo, me lo digo y me calma un montón. Sí, sí, no, es cierto, por lo menos a mí que me cuesta con mi familia, yo digo, no, ahora mi vida, siempre es como que si mi vida sería perfecta si mi familia estuviese aquí, ¿sabes? Siempre me pongo así, Ujú. siempre pienso eso y digo, no, no, tiene que ser perfecta ahorita como está, ellos me dieron todo, todo, porque bueno, o sea, el amor que me dieron, eso traspasa todo y es eso, pues yo pienso también es uno ser un poquito inteligente y tratar de como uno llevar también la vida de uno de la mejor manera, sin castigarse tanto, como tú dices, sin castigarse tanto. Digo, no, bueno, uno tiene que ser feliz con las herramientas que tienes en ese momento, no puedes hacer más nada. Y bueno, ya para concluir, ¿qué le dirías tú al que esté escuchando y esté pasando ahorita por un momento de duelo en general? O sea, no digamos solo la pérdida física de alguien, sino podría ser un divorcio, una migración, un perrito. Bueno, también eso es pérdida física, me rectifico, pero Bueno, que... yo lo que yo podría decir, porque bueno, uno quisiera devolver el tiempo, pero no puede, que el consejo que yo le pudiera dar a una persona es que, y a mí misma, que hay que tratar de vivir al máximo de verdad la vida y el día a día y tratar de disfrutar, ser agradecido y darte cuenta de las cosas tan bonitas que tú tienes en tu vida, darte cuenta de las personas tan maravillosas, de las oportunidades maravillosas, del trabajo, de lo que tengas, porque la gente piensa que no tiene mucho y en realidad uno tiene muchísimo. Y que ya por ahí, que mi abuelo, una fábula que nos contó, que este era un rey que había ganado el reinado, perdón, lo iban a atacar, lo iban a matar, y un mago le dio un papel y le dijo, abre el papel en el peor momento de tu vida. Y bueno, le iban a matar, las tropas ya estaba todo mal, y cuando abrió el papel decía, esto también pasará. Y en ese momento se le apareció el Sí. mago y le dijo, y esto lo tienes que abrir también en el mejor momento de tu vida. El rey se salvó y lo coronaron, y cuando estaba en la coronación, feliz, toda la comida, abrió el papel, esto también pasará. Entonces, somos seres pasajeros, todo pasa, lo bueno pasa, por eso hay que Y disfrutarlo y lo malo también. lo malo también. O sea, se me puso la piel de gallina. O sea, ya después de lo que agregó Jerica, yo no voy a decir más nada. No, no, es que es verdad, todo pasa y uno a veces se complica la vida haciendo
amargándose y realmente va a pasar lo Sin vivir malo en el presente. también. Es que lo malo también va a Sí, pasar y el que nos está escuchando, que está pasando por un mal momento, esto, o sea, se los prometo, se los juro que esto también va a pasar, se lo juro, y confíen, confíen en que la vida es hermosa y bueno, tenemos un regalo. Yo a veces tengo días malos y digo, Dios, gracias a Dios que yo mañana es otro día, de verdad, exacto. Es vivir la vida, vivirla, aprender a vivirla y vivir en el presente. es así, Este, muy fuerte. ay, bueno, Navarro, gracias, Yérica, gracias por estar No, acá, Isa, gracias por no, acompañarnos no, y Isa, gracias a gracias, todos por gracias, escucharnos también. gracias a ti, bueno, gracias a todos por escucharnos y espero que se agarren un consejito ahí. Y bueno, nada, encantada, encantada de estos podcasts y a seguirte escuchando. De verdad que un placer. Gracias. Para seguir compartiendo experiencias y crecer juntos, también si quieres conocer un poquito más sobre mí y de lo que hago, a qué me dedico, me puedes conseguir en Instagram como The Universe País. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias por escucharme y que tengas un excelente día.